Necesitamos información libre, accesible y que llegue a todas y todos. Para poder frenar el círculo de la violencia. Porque el conocimiento nos permite tomar decisiones. Para poder reclamar frente a la injusticia. Porque tenemos derecho a una vida justa y libre de violencia. Mi voz existe. Tu voz existe. Nuestra voz existe. Hola a todas y todos, bienvenidos a Nuestra Voz Existe. Les saluda Carmen Sara y estoy muy feliz de ser parte de este nuevo proyecto que tiene como objetivo prevenir y enfrentar la violencia de género a través de información práctica y sencilla, para que cada uno de ustedes pueda tener las herramientas necesarias para afrontar una situación de violencia, pero también entender cómo funciona y cómo prevenirla. También quisiera recordarles seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, YouTube y Spotify. También de escucharnos en los mercados del Agustino. De esta manera podrán estar al tanto del estreno de los nuevos programas que, como saben, se van a dar cada miércoles y viernes a las 6 de la tarde. Para el programa del día de hoy tenemos un tema bastante útil para poder afrontar la violencia de género. En esa línea quisiera presentar a nuestros invitados. Hoy tenemos a Hilda Fonseca, ella es psicóloga y coordinadora del programa de igualdad de género SEA. Y también tenemos a Arturo Vázquez, que es especialista de tutoría y orientación educativa de la UGEL número 5. Muy buenos días, Hilda, Arturo, y bienvenidos y muchas gracias por su participación. Me gustaría explicarles un poquito de la dinámica del programa. La idea es que podamos tener una charla amena, donde pueda hacerle y plantearle una serie de preguntas. Algunas están dirigidas a cada uno y otras son libres. Entonces, sin más que agregar, quisiera que empecemos por una de las primeras preguntas. ¿Qué hacer si me entero que algún familiar, un amigo o alguien cercano a mí está pasando por una situación de violencia? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué hacer en esos casos? Pues uno, identificar en qué situación está la persona, mirar los riesgos también de la situación, del contexto, para poder empezar a mirar cuáles los siguientes pasos que hay que seguir, ¿no? Si la persona identifica que está siendo violentada, ¿cómo la acompañamos para hacer el proceso? Si es que quiere denunciar, si es que no quiere denunciar, mirar que, ¿no? Si la persona no está clara con que eso no es violencia, ahí hay otros elementos, ¿no? Porque lo que pasa es que muchas de las personas hemos normalizado el maltrato, ¿no? Entonces, como que hay cosas que no vemos que es ya violencia. Entonces, la persona que está siendo violentada quizás no está notando que le está pasando eso, ¿no? Entonces, hay que mirar esos elementos primero y de ahí tener una contención. Contener a la persona y ahí es muy importante también mirar las redes de soporte que pueda tener dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, identificar con alguna red de mujeres que puedan ayudarla a estar acompañadas, a no sentirse solas, porque en esos momentos una persona violentada se encuentra en una soledad profunda y absoluta, ¿no? Entonces, cómo también ayudarlas a decir, mira, hay otras redes, hay otras personas y que te pueden acompañar, ¿no? Ese es un primer momento. Muy bien. Y dime, Arturo, desde la parte educativa, ¿cómo es que se podría acompañar este tipo de situaciones? Hola, Carmen. Hola, Hilda, ¿qué tal? Y un saludo también a todos los amigos que siguen el programa Nuestra Voz Existe. Mi nombre es Arturo Vázquez Escobar y lo recalco así de manera cordial porque generalmente se nos obvia el apellido materno, ¿no? Arturo Vázquez Escobar. Entonces, en el campo educativo, nosotros tenemos todo un trabajo de prevención, ¿ya? En el marco normativo lo que nosotros lo que promovemos es que con la violencia en las instituciones educativas no se concilia. Tampoco se tiene que ser indiferente. Para eso es necesario que los profesores, a través de la implementación
de la tutoría y orientación educativa desarrollen las estrategias adecuadas a todo nivel y en cada espacio para que los estudiantes puedan prevenir estas situaciones. Se trabaja la tutoría grupal para que los estudiantes de manera conjunta puedan interactuar con el docente y el docente pueda desarrollar la tutoría en el marco del acompañamiento socioafectivo y cognitivo. En ese sentido, es fundamental que los docentes entiendan que el desarrollo socioafectivo del estudiante es crucial y es indesligable del acompañamiento del logro de aprendizaje, es decir, del aspecto cognitivo. Por lo tanto, dicho de otra manera, si es que nosotros queremos lograr aprendizaje de calidad y lograr competencias en los estudiantes, es necesario que tengan un buen acompañamiento socioafectivo. Y eso pasa por el buen trato, por generar un clima de cordialidad, de confianza, donde los estudiantes se sientan libres para expresarse, ¿no? Entonces, ahí parte todo para prevenir estas situaciones de violencia. Pero cuando se identifican algunas necesidades específicas de orientación, los maestros son capaces de realizar la tutoría individual conjuntamente con sus familias. En ese sentido, es necesario que los profesores entiendan que el acompañamiento socioafectivo y cognitivo de los estudiantes es un pilar fundamental de la mano de las familias, ¿ya? Para todo tipo de prevención de violencia. Luego, los estudiantes tienen que ser fortalecidos en su proceso de participación estudiantil. Es decir, que cuando ocurran estas situaciones imprevistas, ¿no?, sean los docentes los que puedan articular acciones para estas situaciones inesperadas, como una suerte de sesiones emergentes, ¿ya?, para tratar estos casos de violencia de manera generalizada a través de la tutoría grupal y de la tutoría individual, pero también a través de asambleas escolares que se pueden dar en las aulas o se pueden dar a nivel de grados o ciclos o en todo el nivel de educación secundaria o de educación primaria para que se tomen algunos acuerdos frente a esta situación problemática. Pero vuelvo a lo que decía inicialmente, en las escuelas lo que nosotros promovemos es que no se concilie con la violencia, que no seamos indiferentes tampoco. Por tanto, cada situación que haya de violencia en las instituciones educativas es necesario abordarlas, pero abordarlas desde un punto de vista, en primer lugar, del conocimiento, es decir, conocer nuestro marco normativo para saber cómo actuar, conocer el marco de lo que es el acompañamiento socioafectivo y cognitivo, conocer las estrategias de la tutoría y orientación educativa y luego también contextualizar esta situación, ver en qué situación están mis estudiantes, cuál es su condición socioeconómica, cultural, para que yo pueda atenderlos a ellos y cuando identifique algunas necesidades específicas de orientación pueda asumir mi rol de docente. En este caso, si es que yo me entero que hay un estudiante que está pasando por esta situación, este cuadro de violencia, entonces lo que tengo es que yo acudir sin que alguien me lo diga. Ya conozco, entonces yo acudo a ese llamado, no soy indiferente, pero lo hago dentro de ese marco, ¿no? Tendré que hablar con las familias y si en algún caso las familias por allí son reacias a conversar de este tipo de temas, ver la manera cómo yo, a través de los aliados estratégicos de la comunidad, puedo llegar a estas familias, ¿no? En este caso, en algún momento vamos a hablar también, ¿no?, del papel fundamental que tienen las DEMUNA o los centros de emergencia mujer para que visiten a estas familias, ya que las instituciones educativas en algunos casos no lo pueden hacer, que sean estos aliados para que visiten a las familias y acudir a este llamado de violencia que puedan ocurrir en la familia, ¿no? Sí, Arturo, nos comentabas que había un marco normativo. Cuando hablas o te refieres a este marco normativo, ¿a qué exactamente se refiere? ¿O qué implica el marco normativo? Miren, hay desde la Ley General de Educación, ¿no?, y desde el Código de los Niños y Adolescentes, normas en las que nosotros desarrollamos nuestro quehacer educativo, por lo tanto, de ahí no nos salimos. Pero hay cuestiones específicas que suceden respecto a los estudiantes. Una de ellas es el Decreto Supremo 004 del año 2018, donde se plantean los lineamientos para una convivencia escolar sana, saludable, libre de violencia, y que debemos asumir nosotros, todos los que integramos la comunidad educativa.
Pero para el año pasado, en el marco de esta pandemia, los protocolos que se tienen que asumir en el caso de una situación de violencia con los estudiantes específicamente, salió una resolución viceministerial, la resolución viceministerial 274, donde se adecúan los protocolos que están contemplados en el Decreto Supremo 004, pero para la modalidad a distancia, es decir, en medio de la pandemia. ¿Cómo podemos hacer? ¿No? Entonces, allí se explica, por decir, al enterarnos de algún caso de violencia de un estudiante, lo que debemos hacer en primer lugar es que el director debe tener conocimiento de este caso. El maestro, al enterarse, está en la obligación de informar al director como representante de la institución educativa. Y el director, al enterarse, debe acudir a la familia, en este caso, no a la parte presuntamente agresora, sino a la parte de la familia que defiende al menor, que está del lado del menor, que no ha incurrido en esta falta, ¿no? Entonces, al contactarse con la familia puede tomar dos decisiones, ¿no? Tomar la decisión de hacer la denuncia o no. Pero en este caso, el director, si es que la familia acepta hacer la denuncia, puede orientarlo cómo hacer la denuncia en la comisaría o en el Ministerio Público. Pero si la familia se niega, el director está en la obligación de él mismo acudir a la comisaría y al Ministerio Público a poner esta denuncia. Cuando sucede esto, de manera paralela, el director tiene que informar a los centros de emergencia mujer para que la familia sea visitada y reciba la orientación jurídica y psicológica de manera gratuita, ¿ya? Y para que tomen cartas en el asunto, ¿no? El director, haciendo todas estas gestiones, luego informará a la UGEL del proceso de gestión contra este cuadro de violencia, pero también se toman acciones de parte de la UGEL en la institución educativa para que el menor no pierda el servicio educativo, no pierda su derecho a la educación y se garantice que el estudiante tenga la continuidad. Para ello es necesario que el equipo de convivencia escolar de la UGEL 05 se ponga en contacto con el director y con las familias y que al estudiante se le pueda dar todo un proceso de acompañamiento socioemocional y que los docentes también consideren a los estudiantes para que no se perjudiquen en el logro de sus competencias. Eso es lo que se hace de manera resumida en el campo educativo, pero ese seguimiento también se hace de la mano con los centros de emergencia mujer. Se coordina y no tiene fecha de caducidad. En el protocolo 6 no se habla de una caducidad del hecho. Es decir, ese hecho hay que continuar llevándolo hasta fin de año, ¿no? O hasta que se requiera, o hasta que los centros de emergencia mujer emitan un informe final sobre la situación real de la familia y del menor presuntamente agredidos. Quisiera profundizar un poquito más acerca del acompañamiento desde el plano emocional hacia las sobrevivientes, ¿no? Que están atravesando estos cuadros o estos procesos de violencia. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo conocimiento de que alguna amiga, mi compañera tal vez de universidad o de colegio está atravesando una situación de violencia, desde mi posición como amiga o como familiar tal vez, ¿qué es lo que debería hacer yo para apoyarla emocionalmente, ¿no? Algo importante en esto es la escucha, ¿ya? Y la escucha desde mirar a la otra persona y entenderla y solamente escuchar lo que dice, sin juicios, ¿no? Porque a veces solemos decir, ya, pero por esto está o por lo otro, ¿no? Sino escuchar exactamente qué dice y cómo está la persona. Porque solamente la persona que está siendo violentada sabe exactamente lo que está sintiendo y viviendo. Y no solamente en el momento de la violencia está pasando ese momento, sino hay toda una historia de dolor, una historia que puede ir trayendo desde que es una etapa infantil, ¿no? En un momento de violencia, la persona no solamente se activan aquellos niveles de ansiedad o de depresión o síntomas de todos estos elementos, sino se activa historias de dolor que haya pasado en su infancia o adolescencia, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que hacer es escuchar y contener,
¿no? Y en algunos momentos sí tener claro de qué cosas tenemos que también decir y qué cosas no decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas veces, qué sé yo, ¿no? Alguien salió con el celular en la mano y de pronto pasa algo y la persona dice, pero es que, ¿por qué saliste con el celular? Y uno puede salir con el celular. Igualito pasa en un tema de violencia, ¿no? Es decir, pero debiste callarte. No, pues, ¿no? Entonces, esas situaciones no hay que empezar a decir qué cosas y en realidad a veces el silencio, escuchar en silencio, pues va a ayudar mucho más a la persona. Y de ahí empezar a hacer algunas preguntas, por ejemplo, de decir, ¿qué necesitas? ¿Te sientes bien? ¿Estás bien así? O sea, ¿cómo estás? ¿No? Porque algo que esas preguntas van a devolver a la persona a salir de su dolor y decir, sí, bueno, ¿qué necesito? ¿Qué? Y salgo del dolor para decir, mirar mi necesidad. Entonces puedes ayudar un poquito, muchísimo más a que salga de esta situación que puedas. Y de ahí hay momentos en que no sabes como amiga, como compañera, no sabes qué decir. Y también es bueno decir eso. No sé cómo acompañarte, pero estoy aquí, ¿no? Y eso es válido y decirle que es un proceso que ahorita, que si tiene que decir y expresar está bien, pero que después veremos los siguientes pasos que se va a realizar, ¿no? Entonces, mirar todos esos elementos que puede ayudar. Los pasos siguientes que tendríamos que hacer es, si ella empieza a mirar de que es un tema de que quiere denunciar, entonces hay que ir a las entidades que corresponden, ¿no? Entonces, no sé, tengo dudas. Si hay un centro de emergencia mujer donde se puede llegar y plantear y ellos asesorar. Parece su labor, ¿no? De asesorar y mirar y dónde se pone la denuncia, o el ministerio. Lo otro es, si es que quiere denunciar, pero si no quiere denunciar, porque no se puede obligar también a las personas, buscar alguna entidad donde pueda tener este soporte emocional, ¿no? Entonces, buscar ayuda para que pueda una especialista o alguien que pueda escucharla, pueda empezar a trabajar su historia y empezar a mirar qué otros elementos hay que hace que esta persona esté inmersa en este círculo de violencia, ¿no? Entonces, empezar a mirar y hacer todo un tratamiento más psicológico también, ¿no? Y tener en cuenta también aquellos elementos que pueden perjudicar un poquito más su salud, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta una persona violentada que está sufriendo, síntomas como si está durmiendo bien, se está alimentando, está haciendo actividades, cómo está, su ritmo de vida se ha cambiado o se ha paralizado, ¿no? Entonces hay que ayudarle también a moverse y empezar a hacer actividades que puedan salir de esta situación. Eso sí se puede hacer entre compañeras y amigas o familiares muy cercanos, ¿no? Muy bien, muy interesante todo lo que nos han compartido. Muchas gracias, Arturo e Hilda. Ahora haremos una pequeña pausa y vamos a volver ya con la última parte para saber en qué instituciones podemos apoyarnos en casos de enterarnos de que alguien está atravesando por un proceso de violencia. ¡Vecinos! ¡Vecinas! ¡Alerta, por favor, todos! Oye, algo está pasando. ¿Qué? Sí, una persona está siendo maltratada. Basta, no podemos permitir la violencia. No seamos cómplices, apostemos por una sociedad libre de violencia. Aquí estamos para atender tu denuncia. Porque nuestra voz existe. Para cuidarnos en el barrio. Para crecer sin miedo. Para detener el círculo de violencia. Para acompañarte en el proceso. Para asesorarte sobre tus derechos. Es necesario articular todos los esfuerzos.
Tejiendo redes, sumamos para prevenir la violencia. Muy bien, retomamos el programa. Estuvimos conversando con Hilda y Arturo sobre cómo actuar, de qué formas acompañar, si es que yo me entero que estamos con alguien cercano y esta persona está atravesando un proceso de violencia. Entonces, en esa línea vamos a continuar con nuestro diálogo y quisiera plantearles este interrogante, ¿no? Un poco relacionándolo con lo que nos acababas de mencionar, Hilda, acerca de esto de escuchar sin juzgar. ¿Cuál sería el papel de la familia y también de la escuela ante una situación de violencia? Mira, la familia tendría que sería muy bueno el primer soporte, ¿no? O sea, pero a veces en la familia es donde se ocurre el tema de violencia, ¿no? Entonces, ahí también hay que mirar. Si hablamos de una familia establemente saludable, lo que tiene que hacer es acompañar, ¿no? Acompañar y sostener. Si es un adolescente que está sufriendo un tema de violencia, entonces cómo contener sin juicio, ¿ya? Algo que sí se tiene que ir mirando. Y siempre la familia también, los adultos, lo que hacen es pedir un poco de asesoría y decir, ¿qué hago? ¿No? Entonces, siempre es bueno que la familia también pregunte o vaya a las personas o a las entidades, decir, ¿qué hago en esta situación? Porque no saben, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es enseñarles, ¿no? Entonces, para que puedan contener, para que puedan estar y mirar qué cosas también está pasando en la familia para que se produzca esto, ¿no? Porque si es una familia saludable y un miembro de la familia está pasando por un tema de violencia, entonces algo también está ahí que no está funcionando. Entonces hay que mirar también ese contexto familiar para ir diciendo. Pero lo primero es escucha, dar soporte, cuidado, protección, que es la familia. Sería genial y si la familia no está, pues el siguiente círculo es la familia de los amigos, ¿no? Las amigas, donde pueden contener y decir, aquí estamos, no estás sola. Eso siempre se tiene que mirar, que la persona no se sienta sola, porque en temas de violencia la soledad es uno de los temas más complicados de una mujer o de un niño o una niña adolescente que pueda estar sufriendo violencia, ¿no? La soledad es lo más complicado, ¿no? Entonces, si encuentra a alguien que le da una manito ahí que le agarra, eso va a ser su soporte, ¿no? Entonces, por eso también lo que tenemos que hacer es hacer actividades de prevención, ¿no? Como espacios en servicios educativos El Agustino, por ejemplo, estamos trabajando con niñas y adolescentes todo el tema preventivo a través del arte, el deporte, la música, todos elementos que pueden ayudar a hacer eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Hilda. Y Arturo, en tu caso que trabajas desde el plano educativo, ¿cuál sería el papel de la familia en estas situaciones? O también, ¿no?, de los docentes, ¿no?, auxiliares y todo lo que implica este sector de educación. Sí, mire, en el plano educativo tenemos el proceso de implementación del acompañamiento socioafectivo y cognitivo, que es la base fundamental de la tutoría y la orientación educativa, ¿no? Hace un momento hemos explicado más o menos y resumido. No podemos aspirar a que nuestros estudiantes logren y desarrollen competencias si es que no desarrollan el aspecto socioafectivo. Y eso parte por desarrollar un clima de confianza, desarrollar una interacción sana y saludable entre docentes y estudiantes, de generar expectativas de aprendizaje en los estudiantes, pero no necesariamente de aprendizaje de las competencias en sí, sino también desde el mismo autoconocimiento, desde la interacción con los demás, etc. En ese marco, la tutoría y orientación educativa en las escuelas tiene tres dimensiones, ¿no? Tiene tres pautas bien claras, ¿no?, como principios.
Lo primero es desarrollado en una línea de acción netamente formativa. En la línea de acción formativa lo que se pretende es que los docentes desarrollen 3 dimensiones fundamentales de los estudiantes: la dimensión personal, la dimensión social y la dimensión de los aprendizajes. Combinadas estas 3 dimensiones, lo que tenemos es lo que anteriormente conocíamos como desarrollo integral. Entonces, desde este punto de la línea de acción formativa, lo que aspiramos en las escuelas es que se forme al estudiante de manera integral. Desde la segunda línea de acción, que viene a ser la promocional, en la tutoría, lo que se plantea es que se promuevan constantemente actitudes y cambio de actitudes a través de un proceso reflexivo continuo. Es decir, que el docente no le diga las recetas, ni cuestione al estudiante, ni que se le sancione, o que el docente tenga una actitud sancionadora y punitiva respecto a la actitud de los estudiantes, sino más bien que las mismas actitudes que se pretende que los estudiantes evalúen y reflexionen, las tenga que desarrollar el docente antes de interactuar con el estudiante. Esa es en la línea de acción promocional. Y en la línea de acción netamente preventiva, y ahí es donde tenemos que poner énfasis en las escuelas, es que en esta línea de acción se previene todo tipo de violencia, pero también se incide cuando suceden estos casos con los estudiantes para disminuir esos casos, ¿no? Entonces, en esta prevención hay 3 tipos de prevención, y eso es lo que tenemos que entender en las escuelas. La prevención universal que damos hacia todos, de manera general, pero también hay una prevención selectiva. Una prevención selectiva cuando identifico ciertos grupos de riesgo, de estudiantes que están en situaciones de riesgo. Y si aún así, en esta situación de selectiva, sigo identificando a estudiantes con necesidades de orientación específicas, ya hago una prevención indicada, es decir, una tutoría individualizada con los estudiantes acompañados de sus padres de familia obligatoriamente. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Y bueno, finalmente quisiera cerrar este programa con una pregunta que es bastante relevante, ¿no? Y es sobre a qué entidades podemos recurrir para pedir ayuda frente a una situación de violencia. Uno de los centros que tenemos que acudir son los centros de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces, ahí hay un equipo multidisciplinario que va a poder asesorar a las personas víctimas, incluyendo acompañar también para hacer todo el tema de la denuncia, ¿no? Otro de los lugares donde se tiene que también asistir son los de el Ministerio Público, pero ahora desde el Ministerio de Salud tenemos toda una red de los centros de salud mental comunitario. Entonces, que están en diferentes partes del país y que pueden ir acudiendo también, ¿no? Para que puedan ser asistidas o orientadas para hacer todo un trabajo de este tipo. Por ejemplo, dentro de la sociedad civil, ¿podríamos mencionar al CEA? Pues nosotros desde Servicios Educativos El Agustino tenemos también el trabajo directo con los niños y niñas en la parte preventiva, donde alguna situación de la comunidad nos derivan que hay un caso de violencia, por ejemplo, violencia de género dentro de una familia, pues esos niños llegan a los programas donde estamos trabajando, se hace toda una parte más preventiva desde los primeros auxilios emocionales, a través del arte, el juego, el deporte, y se va instalando recursos también para ellos. Aparte de eso, pues hacen toda una derivación, ya sea interna y externa. La externa es la que te acabo de decir, hacemos contacto con las entidades públicas para que se pueda realizar ya sea denuncias o acompañamiento desde este plano más público, y nosotros pues hacemos una derivación interna donde se hace toda una evaluación, y si se tiene que atender a nivel terapéutico, pues nosotros también como institución, servicios educativos, intervenimos con las familias o con las personas que están pasando violencia.
en sesiones que se establecen y se acompaña a nivel terapéutico. Nosotros hacemos terapias con las mujeres, con varones también, con niños, niñas y adolescentes que están pasando temas de violencia. Muy bien. Quisiera agradecerles a ambos, Hilda y Arturo, muchas gracias. Realmente sus aportes han sido muy valiosos y quisiera cerrar el programa de hoy mencionando algunas cosas que aprendimos hoy, ¿no? Por ejemplo, el escuchar a las sobrevivientes de la violencia de género sin juzgar, tomando atención en sus historias de vida principalmente, establecer un diálogo, ¿no? También tomando en cuenta si estas personas están abiertas a abrirse, a tal vez contarnos estas situaciones que están atravesando para ayudarles a identificar estos indicadores de riesgo como son el control, esta minimización, estas humillaciones que pudieran estar atravesando ellas con sus parejas o tal vez también con sus familias o con sus padres, ¿no? En esa línea, también el acompañamiento socioafectivo desde el plano educativo, recordar que los docentes tienen esta responsabilidad de detectar estas situaciones de violencia para informarle a los directores y también a los estudiantes, decirles que pueden acudir a sus docentes, pueden acudir a sus tutores y también a su director, porque él tiene la obligación de, si es que detecta una situación de violencia, tiene la obligación de denunciar este hecho ante el Centro de Emergencia Mujer, otra vez ante la DEMUNA, pero también cuentan con otros aliados desde la sociedad civil. Y finalmente, recordar que tenemos entidades en quienes podemos apoyarnos, como son el Centro de Emergencia Mujer, que tiene un equipo multidisciplinario que abarca la asesoría legal, la asesoría psicológica, pero también desde el plano social, ¿no? Con una asistenta social, y estas personas nos van a orientar tal vez a cómo establecer una denuncia, el soporte emocional que se necesita en ese momento. Y también tenemos los centros de salud comunitaria, existen en todo el país, en todos los distritos, y podemos acceder a ellos visitando el portal del Ministerio de Salud. Ahí podemos ver todas las direcciones y los lugares donde estos centros se encuentran. Y finalmente, también desde la sociedad civil con organizaciones como SEA, por ejemplo, que brindan un soporte terapéutico emocional. Gracias Carmen, gracias Hilda, gracias a los amigos de SEA, Servicios Educativos El Agustino, y gracias a todos los amigos por seguir Nuestra Voz Existe. Un fuerte abrazo. Sí, muchísimas gracias por la invitación y pues seguiremos aquí trabajando en frente a este tema súper complicado, pero que creo que estamos dando pasos importantes. Muchas gracias. Y bueno, no quisiera que nos despidiéramos sin recordarles que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook como SEA El Agustino, en Instagram como Servicios Educativos El Agustino, en Spotify Nuestra Voz Existe SEA. También estamos en YouTube como SEA Servicios Educativos El Agustino y también en los mercados. No se olviden que todo esto aparece en la cajita de descripciones aquí abajo y no se olviden de compartir este contenido para que pueda llegar a más personas. Ya nos vemos en nuestro siguiente programa. Cuídense.